que son las UNAP. Y si tenemos médicos en las UNAP con su asistente, es muy poco lo que llegaría al hospital. Siguiendo en salud en general. Perfecto. ¿Qué tanto cree usted que ha cambiado la medicina en San José de Ocoa en estos últimos 13 años? Donde los padres hemos fallado mucho, estamos fallando mucho. Ahorita tú me decías del control de mis hijas, pero mientras no haya cómo pagarle a los médicos un salario justo, porque nosotros tenemos que comer, tenemos que comprar comida en el nivel de los adolescentes, porque tú ves incluso hasta las autoridades que deben poner control. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros compartiendo en otro episodio más de su canal Fluyendo, y agradecer como siempre a nuestros colaboradores, nuestros patrocinadores, como lo es Terraza Gloria, un espacio súper agradable para pasar el rato, comer algo. Es un lugar súper especial. También nuestra gente de Personalizado, que siempre nos ayuda, comparten. Tenemos otros abriguitos por ahí que próximamente vamos a estar compartiendo con ustedes. Pero en el episodio de hoy tenemos una persona muy conocida, muy querida. Es de las personas como más carismática, más chévere de tratar que yo he conocido. Esa mujer es una dulzura. Ella es doctora, tuvo un tiempo a cargo del Hospital San José, es nutricionista. Eso de que el fitness está de moda actualmente. Ella empezó con eso hace muchísimo tiempo. Además es emprendedora. A sus 12 años tuvo un salón, su primer emprendimiento, y actualmente tiene lo que es una farmacia. Estamos compartiendo con la doctora Jacqueline Castillo. Gracias, buenas noches. Gracias, José, por invitarme a tu programa tan visto, ¿verdad? Y la verdad que una presentación así, de parte tuya, que te vi crecer, un muchachito, y ya mira por dónde está. Me siento muy satisfecha de que me haya invitado y yo pudiera acudir a estar aquí contigo y hablar. Para mí todo un placer realmente que tú estés aquí. Me hizo sentir más joven todavía. Lindo. Pero cuando yo le menciono y le digo una Tway, una agua saborizada, unos guineitos, huevos sancochados, entonces, ¿qué le recuerda a eso? Bueno, yo trabajo hace mucho tiempo con control de peso, con nutrición. Empecé justamente, me apasiona esto y he tenido muchos pacientes de aquí de Ocoa, y justamente hace unos 14 años estoy trabajando para Baní, donde también tengo mi consulta privada, y allí trato lo que es la diabetes, control de peso, o sea, nutrición. Y esos elementos que tú mencionas van justamente en nuestra dieta. Eso es que yo, cuando iba creciendo, mami tomaba su dieta y siempre, eso me afectaba. Porque yo tenía que comer los guineitos casi todos los días, Leo. Lo que tú estás sufriendo, Leo. Yo lo sufría porque si mami estaba comiendo guineitos, vamos a comer todo. Así, y tu hermanita también estuvo en control de peso con nosotros, y FIFA por igual. O sea, muchos pacientes de aquí de Ocoa, muchas mujeres principalmente, y hombres también, porque ya como tú hablabas del control de peso, no solamente la mujer está cuidándose hoy día, sino los hombres también, y cada día pues queremos lucir mejor. ¿Qué usted opina de esa fiebre del fitness? Que es muy interesante, que nos ayuda a mantenernos en forma, pero no solamente por lo bonito, por lo estético, sino también por la salud, porque la salud es nuestra prioridad. Pero menciono eso para que la gente sepa que usted es la pionera de esa parte, de la parte fitness, de verse bien, que no solo con pesas realmente. Exacto. Pero vamos a saber un poco de usted, de su infancia, de dónde nació y cómo fue creciendo. Perfecto, pues mi comunidad de origen es El Pinar, de la cual me siento sumamente orgullosa. Una comunidad laboriosa, trabajadora, de hombres y mujeres profesionales, sobresalientes en todo lo que se hace allí en El Pinar y fuera de ella. Soy hija de dos personas
una profesora por 30 años y un agricultor, Juan María Castillo. Orgullosísima de mis padres y también tengo 10 hermanos, en los cuales vivo feliz con ellos, todos. ¿Sos viejo de antes? Todos, vivo feliz con ellos y no hay un momento que no podamos nosotros juntarnos para disfrutarlo. Eso es lo que más amamos. La casa de mi mamá, mis padres ya fallecieron, pero la tenemos intacta igual como mi mamá vivía, y cada momento que podemos pasar juntos, pues ahí nos congregamos todos. Actualmente están 4 de mis hermanos y en el fin de semana, ahora recién, estuvimos casi todos allí, hablando, haciendo cuentos, celebrando y haciendo nuestras anécdotas de niñez. Qué chulo, siempre se ha visto eso, su familia es muy unida. Muy unida, sí, gracias a Dios. Pero es un ejemplo que nos dejó nuestra madre, nuestro padre, de unidad, de familiaridad y sobre todo por el lazo más fuerte que existe en el mundo, que es el amor. ¿En qué se destacaba usted en los estudios? Bueno, en la parte social. Yo prefería las materias que tenían que ver con historia, con la parte social. Justamente las matemáticas nunca me gustaron. Incluso las niñas, justamente yo le ayudaba en la historia, en lo natural. En eso era mi ayuda para ellas. Y mi esposo, matemática. Espera a tu papá que venga. Exactamente, que es el ingeniero de la familia y el que domina básicamente los números. Entonces, usted viviendo en el Pinal, ¿en qué momento le nace? Quiero irme por la medicina. Bueno, exactamente no fue por la medicina. Yo, cuando el ciclón David, yo me tuve que trasladar a Santo Domingo a terminar mis estudios del liceo. Y justamente cuando termino, me voy a San Pedro de Macorís para estudiar en la Central del Este, Universidad Central del Este, donde justamente fui a inscribirme por odontología. La odontología en ese entonces, la universidad era preferida por muchos extranjeros, una universidad privada, muy moderna, y era preferida por muchos extranjeros. Entonces se llenaba rápidamente la matrícula. Cuando fui a inscribirme, ya la matrícula de odontología estaba llena y me decidí por la medicina. Cuando vine, le dije a mi papá, bueno, me inscribí en la medicina, pero no es lo que me gusta. Ahora, después de 31 años trabajando, haciendo trabajo social, hoy digo, si prefiero volver a estudiar medicina, porque es mi pasión, es lo que yo vivo. Justamente la medicina para mí llenó todas mis expectativas y justamente eso lo disfruto. El ayudar a una persona que necesita es mi pasión, yo poder resolver ese problema. ¿Estuviera usted ahora sacando una muela por ahí? Pudiera ser. Y gracias a Dios que no fue. Pero vámonos un poquito más atrás, la parte de los estudios y demás, porque usted tiene su vena de emprendedora. Mencionaba ahorita que a sus 12 años puso un salón. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo he tenido muchos negocios. Como te decía al principio, mi mamá y mi papá, una maestra de 30 años que empezó a ganar 16 pesos de sueldo, y mi papá un agricultor. Los que nacimos primero fuimos tratando de ayudar a que los otros hijos de mi mamá pudieran hacerse profesionales. Y gracias a Dios, a ese empeño de los más grandes, todos se hicieron profesionales. Entonces, teníamos que intervenir en cualquier cosa que pudiéramos ganar dinero de manera justa, seria y responsable. Y mi primer negocio fue un salón de belleza en Santo Domingo. Entonces, de ahí mantenía mi universidad, ayudaba con mi universidad y justamente empezaron a florecer otros negocios, porque justamente no solamente el salón de belleza, sino también después vendía ropa, después me hice médico y me fui a la comunidad de Los Corozos y ahí íbamos negociando con otras cosas.
Estamos hablando que qué edad... Ay, Dios mío, la pregunta de edad, mira qué cosa. ¿Qué edad tenía usted cuando el ciclón David que se tuvo que ir a Santo Domingo? Bueno, yo tenía alrededor de unos 13 a 14 años. Todavía no había terminado el liceo. Estaba justamente en el Liceo José Núñez de Cáceres cuando pasó esto. Hubo muchos archivos que se perdieron, que se mojaron. Tú sabes que en ese entonces el liceo pues se afectó mucho y tuvimos que trasladarnos a Santo Domingo. Ahí terminé entonces yo mi bachillerato en Santo Domingo. Entonces, desde que se mudó, puso el salón. Casi desde que me mudé. O sea que fue en ese mismo año para nosotros poder ayudarnos también con los estudios de un liceo que se llama José Núñez, el que salí de aquí, José Núñez de Cáceres, y allá en Santo Domingo para poder ayudarnos. Tuvimos que hacer muchísimas cosas, porque antes el dinero era muy difícil de conseguir. Eso que estamos hablando de antes. Sí. Entonces, ¿cómo fue estudiar medicina en ese tiempo? Bueno, tenía una tía que vivía en San Pedro de Macorís. Quería yo estudiar justamente en una universidad que no perdiera mucho tiempo. En ese entonces la UAS era una universidad que hacía mucha huelga, que hacía mucho revuelo, y yo quería terminar mi carrera en un tiempo récord. Y por eso decidí, con mucho sacrificio, junto a esa tía que vivía allá, irme a estudiar a San Pedro de Macorís en esa universidad privada, que también pude culminar mis estudios en tiempo récord. Inmediatamente terminé mi universidad, me inscribí para la pasantía. Entonces viene a hacerla a su comunidad inicial. Bueno, no. Yo solicité abierto. Uno solicita la pasantía para cualquier sitio donde hubiera vacante. Porque yo justamente ya estaba casada y tenía mi primera bebé y estaba ya justamente por tener la segunda, ¿verdad? Y repítame la edad cuando, no sé, en ese momento. Eso fue en el 90, por ahí, más o menos. Aquí una de las hijas muertas la risa. En el 90, eso fue ahorita. Bueno, pues entonces apareció Los Corozos. Cuando Los Corozos había que entrar en un camino, una carretera terrible, salíamos de ahí cada 15 días de esa clínica. Cuando yo llegué a esa clínica, yo dije, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer aquí? Porque era una clínica de madera, una UNAP, de madera, de tablas, con una letrina en el patio. Y donde esa UNAP estaba bordeada de pinos. ¿Usted en ese momento, usted era Popi o guaguaguá? Yo era guaguaguá. Yo me subía en un Jeep Land Rover para llegar allá. Imagínate tú si era Popi. Guaguaguá completa. Y nos subíamos en un Jeep. Y íbamos hasta la comunidad de Los Corozos. Y salíamos de ahí cada 15 días. Cuando yo llegué allí, ya a las 3, las 4 de la tarde, era oscuro, con los pinos, y estaba apartada de la comunidad. Yo me sentía sola, porque estaba justamente sola en la clínica, no había enfermera, no había promotora, no había de nada. Y entonces yo dije, ¿qué yo voy a hacer en esta comunidad? Bueno, y tengo que buscar las alternativas de cómo yo no sentirme tan sola. Y convertí la clínica en escuela y en clínica. Cogí un cuaderno, cogí una mascota y me fui a caminar la comunidad. Y justamente empadroné todos los hombres y mujeres adultos que no sabían leer ni escribir. Entonces ahí empecé a motivarlos, hice una reunión con ellos y me puse a motivarlo. Decía, bueno, para ustedes sumar cuántos sacos de guandule ustedes cogen y cómo lo van a vender, tienen que sumar, tienen que firmar, no esperen que otro le venda. Y yo les voy a dar la clase gratuita y solo tienen que ir a la escuela en la tarde. Y entonces en la mañana era el médico de la comunidad. Entonces así pude yo apaciguar esa soledad, esa tristeza que me encontré por ese tiempo. Hasta 8 meses después, que fue un ministro de salud pública a la UNAP y me encontró allí,
como encontró la comunidad tan bien organizada, me preguntó, doctora, ¿qué usted quiere? Y yo le dije sin demora, yo quiero ir para mi comunidad de origen. ¿Y cuál es? El Pinar. Y ahí mismo en una mascota me firmó el nombramiento para el Pinar como médico asistente. Qué chulería, qué historia tan... Y que usted tomó entonces su tiempo libre para hacer una parte social, Así mismo la parte de la enseñanza. ¿Qué tan buena era usted como educadora en ese momento? Bueno, mi mamá era maestra. 30 años. Y cuando justamente ella faltaba, nos mandaba a nosotros a sustituirla. Entonces esa vena de maestra me quedó a mí por siempre. A mí maestra. Porque todavía hoy me siento como parte de educadora. Porque cuando van pacientes, e incluso necesitados de que le hablen, encuentran no solamente el médico, sino una persona que los escucha y que les habla. Y muchas veces hay pacientes que van y me dicen, con que usted me hable, yo me sano. Sobre que usted parece psicóloga más que doctora, porque usted transmite esa paz, esa forma de usted hablar, tan calmada siempre. Yo creo que yo no he visto más de ahí nunca. Sí, he sido fuerte con la educación de mis hijas, he hablado fuerte, las he corregido de buena manera y hoy tengo 2 lindas profesionales. Muchacha la porra. 2 ejemplos de mujeres profesionales trabajadoras que son mi orgullo. Esas 2 muchachas. Sus 2 tesoros. Mis 2 tesoros. Entonces viene al Pinar. ¿Cómo es el cambio? Llego al Pinar como médico asistente. Ahí tuve 5 años y entonces de ahí pasé al Hospital San José como subdirectora del hospital. Terminé la de subdirectora, que tuve 6 años, y pasé como directora del Hogar de Ancianos San Antonio. Después del Hogar de Ancianos, entonces fui nombrada como directora del hospital. Vamos para atrás. Atrás. Porque, bueno, está de subdirectora. ¿En qué años estamos? En ese entonces, más o menos en el 89, por ahí. Anda, pa'y carajo. Pero estamos hablando que usted fue primera mujer en muchos de esos cargos, donde antes no pasaba, antes era más dominado por hombres, y usted tuvo la oportunidad de darse a resaltar y que usted sea nombrada. ¿Cómo se dan esos 3 sucesos? Bueno, cuando me nombraron como subdirectora, fue del Pinar para San José de Ocoa. Nosotros tuvimos suspendido de nuestras labores en el gobierno de Balaguer. El doctor Saiter, que era justamente el director de área, ya en el periodo de transición, sacaron muchos médicos de la nómina para ellos rendir ese periodo de transición y yo fui una de las agraciadas. Entonces, el ministro que me había conocido en Los Corozos me mandó a llamar justamente y entonces fui nombrada como subdirectora. No en el puesto que tenía en el Pinar, sino me puso en un lugar más alto, que fue la subdirección del hospital. Pero estamos hablando de ese beneficio, más que por doctora, fue por la obra social, por cómo encontró, como lo que usted hizo realmente con la comunidad. Sí, en esa comunidad yo soy la maestra y soy la doctora. Un día en un operativo médico que fuimos con unos médicos de aquí de Ocoa, pues algunas personas me decían, profesora, profesora, y me acuerdo que Ramón Mordán justamente me dijo, oye, te están confundiendo con tu mamá. Entonces yo le dije, no, es que para acá yo en muchos soy profesora y para otros soy médico. Y así pasó. Qué chulería. Pero en esos 31 años de labor, ¿cuáles han sido como esos casos más fuertes que le ha tocado ver? Bueno, a mí me gusta hacer el trabajo social de campo, básicamente. En todas las posiciones que he estado, he tratado de hacer un trabajo serio y responsable, pero básicamente también trasladándome a las comunidades, haciendo operativos médicos.
Ahí cuando también tuve el gran privilegio de que el ex senador Pedro Alegría nos solicitó que le dirigiéramos la fundación, que formáramos la Fundación Pedro Alegría, que hacía también unos trabajos por la comunidad excelentes. Y desde ese entonces nunca más nos hemos detenido en hacer operativos médicos en las comunidades pobres, porque justamente ahí es que más se necesita, donde se necesita el médico y necesita lo que tú vas a llevarle. Entonces, he participado en todas las instituciones de ayuda, de socorro de nuestra comunidad. Defensa Civil, Cruz Roja, los clubes, etcétera. O sea, nunca me he detenido, ni me he sentado, ni me sentaré en ningún momento a ver el otro trabajando. Siempre estaré en el lugar especial de ayudar al más necesitado. Pero me refiero a la parte de que de esos casos, me imagino que usted ha visto de los peores, porque ir a comunidades pobres, que son esas personas que no tienen acceso a la medicina, a un estilo de vida tal vez de calidad, se ven esos casos de personas con su salud deteriorada al máximo nivel. Así mismo es, por ejemplo, en la comunidad de Los Tramojos hay una familia muy pobre que tenía 3 minusválidos en la casa. Le decían los hombres monos, que todos deben conocer, nuestra comunidad los conoce muy bien, y eso era un caso tétrico de todos. Entonces teníamos que trasladarnos a llevarle comida, a llevarle medicina, cosas para el hogar. También, por ejemplo, en mi comunidad hay una familia también que tiene también 2 personas minusválidas, que hay que llevarle todo. Tengo otra que es como casi la vecina de mi mamá, la que vive enfrente de la casa, que también tiene 2 personas que hay que llevarle su silla de ruedas, que hay que llevarle todo lo que, ayudarle al máximo. Y por ejemplo, ese joven que tuvimos que amputarle las 2 piernas aquí en el hospital cuando fui directora, ese es un caso muy tétrico para mí, uno de los casos que yo más he sentido en mi corazón. Y con decirte tantos casos que pasan, que uno tiene que intervenir o que han pasado, que uno tiene que intervenir, las dificultades que pasan la gente pobre para poder accesar a un servicio de salud de calidad. Por ejemplo, cuando me encontré en el hospital con muchas barreras, con muchas dificultades, tuvimos que afrontar todas esas situaciones, y para mí vivir esa situación era terrible. Y lo hice así incluso con mi familia, porque me llamaban de una comunidad de Rancho Arriba, mira, va bajando 2 accidentados. Entonces, aunque eran las 2 de la mañana, yo decía, Vianelo, llévame al hospital que viene justamente un accidente. Me llamaban del Pinar, de Los Corozos, de todas esas comunidades. Mira, está pasando esto, van llegando al hospital. Entonces ahí teníamos que resolverle todo. Para mí trabajar en el hospital fue una gran experiencia y tantos casos que pudimos resolver. Hoy es la satisfacción mía de yo haber podido resolver tantas cosas que se me presentaron, y todavía de donde estoy, que estoy justamente en una UNAP, que es el barrio San Antonio, sigo haciendo ese trabajo dedicado, ese trabajo de esfuerzo, de responsabilidad, de atención con los pacientes, porque no solamente es resolver el problema de salud. El problema de salud es uno, pero el problema familiar, el problema de su hogar, el problema de pareja, el problema de los hijos, va más allá que una atención en salud. Entonces todo eso nosotros tenemos que afrontarlo como médicos. Es decir, que usted hacía un servicio básicamente 24/7 en ese tiempo. Así mismo es, 24/7. Yo llegaba a las 7 de la mañana al hospital y iba sala por sala, paciente por paciente, mirando a ver cómo estaba siendo atendido ese paciente, pero también con mucha atención con mis médicos,
Nunca le falté respeto a ningún médico, ni nunca me lo faltaron a mí, pero tenía yo la responsabilidad de saber qué yo tenía en mi hospital y qué yo podía referir a otros hospitales de tercer nivel, que yo estaba refiriendo. Un paciente que llegaba al hospital, yo sabía por qué llegaba, yo sabía qué era lo que se le estaba aplicando, yo tenía que conocer esa parte porque entendía que ese era mi trabajo como directora del centro. Entonces, sí, le quité mucho tiempo a mi familia, a mis hijas, a mi esposo, mucho tiempo que quizás hoy ellos se lamentan de que no tuviéramos juntos mucho tiempo para compartir en ese entonces, pero mi satisfacción es para toda la vida. Entonces, ¿cómo se dieron esas salidas? La parte de, ¿usted pasó directamente del hogar de ancianos a ser directora del hospital? Sí, yo todavía estaba nombrada en el hogar de ancianos cuando entonces mi partido me solicitó que fuera a dirigir el hospital. Y ya era como una solicitud obligada. ¿Eso fue hace cuándo? Hace ya unos años, fue en el 2016. No hace tanto, eso fue en estos días, porque ahorita estábamos hablando del 80. 2016. Estamos cerca. Y justamente entonces yo hice una correspondencia poniendo mi puesto A disposición. en pausa para entrar al hospital. Y justamente ahí entramos al hospital, donde tuvimos un trabajo muy arduo en el hospital. Empezamos nosotros, encontramos una sola ARS en el hospital, empezamos a declarar el hospital porque tuvimos que ir a diferentes comunidades porque hubieron muchos lugares e instituciones que se llamaban San José, y para nosotros poder ir a industria y comercio y a sacar el nombre verdadero del hospital, tuvimos que hacer muchas diligencias, incluso cartas a instituciones para que nos dejaran usar el nombre para declararlo como hacía 50 y 60 años ya que tiene el hospital. Y no tenía el hospital nada. Empezamos entonces a trabajarlo, a sacar toda la documentación y entonces lo habilitamos. Sacamos la habilitación. En ese momento tuvimos que hacer muchos arreglos, hacer privados en lugares que tenían acumulado de muchas cosas que depositaban ahí como depósito en habitaciones, de escombro, de cosas que ya no son inservibles. Tuvimos nosotros que sacar todo eso, que buscar entrar la comunidad al hospital, pedirle a muchas personas, amigas, familiares, que nos ayudaran con algunos enseres del hospital, porque no encontramos una lavadora. Tuvimos que hablar con Ambioris Rosis, quien nos facilitó una lavadora para el hospital. Inmediatamente yo entré. Tuvimos que solicitar estufas, porque no tenían estufa, las que tenían una hornilla dañada, el horno dañado. Tuvimos que hablar con un hermano en Santo Domingo que nos facilitó, nos compró 2 estufas para el hospital. Y así fuimos implementando y modernizando el hospital para poder entrar las ARS. Y justamente nosotros introdujimos 17 ARS al hospital. Wow. O sea, las ARS son los seguros y ya podíamos trabajar con esos seguros en el hospital. Entonces abrimos muchas habitaciones de ellas, hicimos privados, pusimos nevera, pusimos algunos muebles con cosas reciclables, hicimos muebles para eso. Y el hospital buscando cortinas con médicos, amigos míos fuera del país, pusimos el departamento de pediatría separado. Pusimos cortinas que separaban las camas de otras camas. Por ejemplo, habían habitaciones continuas con 8 camas, que desde que tú te parabas en la puerta veía a 8 mujeres paridas en esa habitación.
Entonces nosotros nos implementamos un método de que dividimos de 2 camas y se sentían ya ellas como si fueran privadas. ¿Puedo mandar fuego, doctora? No me interesa mandar fuego, no. Yo entiendo que nosotros todos tenemos un don que el Señor nos pone y que nosotros tenemos que ponerlo a disposición de los demás. Porque usted duró un tiempo como subdirectora. Sí. Y no se pudieron hacer ninguno de esos cambios, pero cuando pasó como directora sí. Bueno, yo hice un cambio cuando subdirectora que siempre va a estar en mi mente y que beneficié a cantidades de personas. Cuando yo era subdirectora, aquí no había nada de diabetes, ni en Ocoa, ni en Asua, ni en Baní. Te estoy hablando de hace 20 y pico de años atrás, cuando fui subdirectora. Y nosotros hablamos con las monjas en ese entonces, que la administración del hospital estaba dada por monjas, porque teníamos que resolver ese problema que los pacientes venían de las diferentes comunidades y no había un especialista que pudiera tratarlo aquí en Ocoa. Y teníamos que mandarlo a Los Ríos, a Santo Domingo, al Instituto de la Diabetes, en el INDEN. Y nosotros nos apersonamos, hablamos con el padre Luis, hicimos una reunión y el padre Luis nos acompañó con la monja Cecilia Smith, ya fallecida, y el padre Luis fuimos y nos entrevistamos con el director del hospital, el doctor Hasuri, que fue el médico que instaló ese hospital del INDEN justamente en Santo Domingo. Y él dijo, mira, yo no puedo mandarle un médico porque tengo pocos médicos. Empezaba incluso a hacer las especialidades en ese hospital de diabetólogos, pero sí puedo especializarle un médico y una enfermera. Era justo ya cuando ya yo estaba terminando ese tiempo de subdirectora, hablé con el gobierno entrante para que hiciera posible de que mandara ese médico al instituto, pero no fue posible. Entonces yo quedé sin trabajo en ese entonces y cogí una enfermera y cogimos para el INDEN y nos fuimos para mi casa en Santo Domingo y ahí nos especializamos de diabetología. La enfermera Ana Josefa, fallecida, y yo nos fuimos y duramos entonces en el hospital INDEN haciendo la subespecialidad, que por eso hoy yo trabajo con los diabéticos. Cuando terminamos ese entrenamiento, el doctor Hasuri nos puso un cheque de 12,000 pesos a cada una en nuestras manos, tanto a la enfermera como a mí. Y nos dijo, el nombramiento de ustedes dos está aquí. Y le dijimos, no, vinimos por una razón, que era llevar estos conocimientos a nuestra población. Es decir, que las iban a dejar por allá. Las iban a dejar nombradas en el INDEN. Y ninguna de las dos aceptamos. Una porque teníamos familia aquí y la otra porque habíamos ido a ese propósito. Bueno, regresamos aquí. Esos 24,000 pesos los compramos allá mismo en el INDEN, de tirilla, de glucómetro, de glucamida, que eran los medicamentos que se usaban, de metformina, y vinimos con esos conocimientos y ese paquete de medicina y entonces nos reunimos aquí e instalamos el Patronato contra la Diabetes para San José de Ocoa, donde justamente duró 10 años trabajando yo ahí como fundadora del patronato, donde hicimos también madrinas para el patronato, donde esas madrinas estaba doña Lobelia de Subero, estaba Milagro, la de Eddie Peña, un gran grupo de mujeres y hombres que nos ayudaban a captar esos pacientes que venían de diferentes comunidades y darle un servicio gratuito, y lo que se le vendía era esos medicamentos que habíamos comprado a un peso más de lo que nos costaba a nosotros. Y así nace el Patronato contra la Diabetes, que duró 10 años dando servicios. Hablando de la parte de nutrición, ¿qué te opinas de la dieta keto?
Bueno, casi uno nunca se pisa la manguera entre bomberos, ¿verdad? Pero somos doctores. La dieta keto tiene sus beneficios y tiene sus contras, como todo en la vida. Atención, Leo. Exactamente. La keto te ayuda a bajar a ti rápidamente de peso, porque es una dieta muy estricta y te prohíbe de muchas cosas, pero a tu cuerpo le hace falta todas esas cosas como los carbohidratos, las grasas, te hace falta. Ahora, en cosas reducidas, pero cuando tú vuelves y dejas esa dieta keto, lo mismo que tú habías subido, la había bajado tan rápido, subes inmediatamente. Entonces, esa es una de las contras que tiene esa dieta. Eso le pasó a un amigo mío. Sí. Pero lo más importante es el cambio del estilo de vida. Si tú eres una persona sedentaria, se te orienta de que haga tu ejercicio. Ahora mismo los nutriólogos estamos enfocados en aprender a comer. Son las mismas comidas que comemos todos los días. Lo que pasa es que tenemos que organizarnos y entonces saber combinar. Porque, por ejemplo, nosotros con mucha frecuencia hacemos 3 carbohidratos juntos: arroz, habichuela y espagueti. Entonces, ahí tenemos una carga de carbohidratos que lo que te vas a comer te va a aumentar tus 2 libras. Igual que, por ejemplo, el pan con espagueti. Tenemos los 2 carbohidratos. ¿Entiendes? Entonces, lo que organizamos es ahora mismo, los nutricionistas estamos enfocados en aprender a comer, en combinar los elementos. Entonces, si el lunes de chimi, ¿qué yo puedo hacer el martes? ¡Qué lindo! Si el lunes de chimi, hoy es un jueves de mofongo, ¿verdad? Entonces el mofongo tú te lo puedes comer solo, no te lo comas con el chicharrón, ¿verdad? Problema. Entonces ahí es la dieta. ¿Verdad que sí? Entonces así lo que en esa parte de la nutrición está llevándose a cabo, porque también cuando llevamos una dieta con elementos muy sofisticados, que por ejemplo aquí en Ocoa, que yo le ponga la dieta a un paciente y tenga que ir a Baní, Santo Domingo, a comprar sus elementos, es muy difícil de que te la lleve la dieta. Entonces, pero lo mismo que nosotros comemos, si lo organizamos de una manera especial, no hay que alarmarse tanto para buscar. Ahí tengo otro amigo que buscaba toda la semana quién venía de Santo Domingo para que le trajera algo de la dieta. Especial. Exactamente, pasa eso. Entonces, eso cansa. Y el paciente pues se desespera y tiene que romperla de alguna manera. Entonces, hubo otro que se le fue la luz, doctora. Ajá. Iba preparándose, es en el air fryer. Entonces no pudo preparar la dieta porque se le fue la luz. Tuvo que romperla. Pero hay miles de formas de usar el caldero también, que no solamente porque esa máquina llegó ayer. O sea, no nos podemos sujetar a esa máquina. ¿Entiendes? Pero siguiendo en salud en general. Perfecto. ¿Qué tanto cree usted que ha cambiado la medicina en San José de Ocoa en estos últimos 13 años? Bueno, ¿qué te digo? La medicina ha ido avanzando. E incluso tú has visto que han puesto algunos centros de salud donde nosotros el principal problema de San José de Ocoa es la falta de especialistas. Entonces, nosotros si nos rompemos una uña, tenemos que ir corriendo para Baní o tenemos que ir corriendo para Santo Domingo. Entonces, es necesario que nosotros podamos traer los especialistas que demanda la comunidad. Entonces, cuando eso pase, que los especialistas, que los médicos estén mejor pagados, que lleguen a las comunidades, la salud se va a desarrollar en todas las vertientes. Pero mientras no haya cómo pagarle a los médicos un salario justo, porque nosotros tenemos que comer, tenemos que comprar comida, tenemos que vestirnos bien, tenemos que andar diferente, porque la profesión lo exige. Incluso cuando un paciente va y ve el médico desarreglado, ve el médico feo, despeinado, ese es el que me va a atender a mí. Y este lo quito. Entonces ya ahí dicta de que tú tienes que tener una conducta diferente. Es por esa razón
que usted viaja 3 veces a la semana a Baní. No, yo viajo 3 veces a la semana porque eso trajo una historia. Cuando puse el patronato contra la diabetes, la carretera de aquí de Ocoa estaba en muy malas condiciones. Y como no había especialista en Baní ni en Asua, esos pacientes se trasladaban aquí a Ocoa. Entonces yo como justa dije, Dios mío, yo no quiero ver que un paciente de estos se me accidente viniendo a mi consulta. Entonces yo empecé a ir a Baní, a donde una doctora amiga mía que tenía un consultorio, la doctora Carmen Melo, que es ginecobstetra, muy buena por cierto. Entonces ahí yo iba una vez a la semana y la población fue creciendo, los pacientes fueron llegando a granel. Tengo 18 años en Baní, nunca he puesto un anuncio, ya me estoy por retirar, estoy por jubilarme y esos pacientes están viniendo para acá. Yo estoy ahora en CIMED, estoy tratando de coger la consulta por las tardes para que los pacientes de Baní, los que quieran venir, los jóvenes, vengan aquí, los más jóvenes, y las personas mayores, pues las voy a ver una vez a la semana, porque ya tengo tantos años viajando, estoy cansada y necesito entonces invertir más tiempo ya en los negocios privados. Que usted no era Poppy en ese tiempo, pero sus hijas nacieron Poppy. No, tampoco. Mis hijas me mandaron estudiar en la UAS. Yo quería que ellas estudiaran en una universidad privada. ¿Usted ve la diferencia? Fue por gusto. Fue por gusto. Y me exigieron a mí, queremos ir para la UAS. Ahora bien, yo sí me sacrifiqué, mi esposo y yo, y dijimos, sí, van a ir a la universidad. Y nos sacrificamos tanto que le compramos un apartamentico cerca de la universidad para que ellas no tuvieran que estar cogiendo carros ni nada de eso. La más grande, que es Carol, empezó primero y su papá se trasladó con ella a Santo Domingo a cuidarla. Y luego después entró Pamela, que es la más pequeña, a la universidad y ya se juntaron las dos. Y ya entonces se pudieron quedar ellas solas allá y Vianelo y yo aquí, que trabajábamos ambos aquí. ¿No fue un exceso de cuidado? Yo pienso que no, porque hoy los resultados que yo tengo me han demostrado que el cuidado, la atención, el cariño, el respeto que yo le exigí, ellos la han demostrado. Son dos mujeres formadas con valores, formadas con ese sacrificio que ellas vieron en nosotros. Y hoy ellas me están dando resultados, muy buenos resultados. Yo luego le voy a preguntar, Carol, a ver, pero dígame algo, porque usted es política. También, todos somos políticos, algo llevamos dentro en nuestro corazón. Yo pertenecía al partido del PLD. ¿Desde cuándo? Desde toda la vida, porque mi familia es PLDista de herencia, yo heredé ser PLDista. Y yo, estas manos recortaron a Juan Bosch. ¿Cómo? Yo tenía 2 tíos, o tengo 2 tíos, y en ese entonces ellos eran guardaespaldas de Juan Bosch, cuando hacían servicio en la casa de Juan Bosch, Dino y Wilson Casado. Y a través de ellos yo conocí a Juan Bosch y yo llegué a recortar a Juan Bosch cuando yo tenía mi salón. Y yo fui a la casa de Juan Bosch a recortarlo. Entonces yo heredé ser PLDista. Ahora me trasladé justamente al líder, a Leonel Fernández, el próximo presidente de la República Dominicana. Le metió la payola ahí, ¿qué hacemos? No le podemos poner un pi, vamos a dejar. Pero ¿cómo se da ese cambio? ¿Fue por inconformidad? Bueno, pues las cosas han cambiado mucho y como todos ustedes ven, el partido del PLD cometió grandes errores, que nosotros no somos partícipes de eso y que no podemos compartir eso jamás. Entonces estamos justamente en la fila del Partido Verde, de la Fuerza del Pueblo. De esos nuevos candidatos que están aspirando ahora, caras nuevas, frescas, que antes no pasaban y ahora sí se lo están permitiendo. Bueno, la política es un arte, es una ciencia
que nosotros los hombres y las mujeres la conjugamos. Y hay que tener mucho valor, mucha seriedad para conjugarla. Entonces hay políticos que no han podido hacer ese trabajo. Y quizás hoy hay hombres y mujeres más preparados para desempeñarse en las diferentes funciones que está exigiendo nuestro país. Ella está en política, pero demasiado, No demasiado. no tanto. ¿Usted es seguidora del líder, sí, de Leonel? Sí, soy seguidora. No, pero que él lo ejerce. Amén. Me acaba de marear. En otras palabras. Vamos a seguir del 20 entonces. Del 20 para acá. Sale del hospital. Sí. ¿Y a qué se dedica Jacqueline? Bueno, tengo, como te dije, sigo como médico de salud pública porque tengo 31 años. Fui movida por decisión propia a la UNAD del barrio San Antonio. Ahí ejerzo por el Servicio Nacional de Salud, que es justamente quien me dirige, y estoy en mis consultas privadas. Tengo un consultorio médico en CIMED, que es un grupo médico que habemos. Está el cardiólogo, está el internista, medicina familiar, sonografista, etc. Habemos un grupo de médicos en CIMED. Damos la consulta ahí y también tenemos nuestra consulta privada en Baní, viajando 3 veces a la semana. Pero usted tomó la decisión de otro emprendimiento. Sí. Cuénteme de eso. Bueno, pues mi sueño de toda la vida era una farmacia. Y justamente hemos luchado grandemente toda la familia mía, mis 2 hijas, mi esposo y una hija postiza que tengo. Postiza porque vive con un sobrino mío, Kaunet, que es Pamela también, en constituir una farmacia que justamente lleva mi nombre. Está justamente ubicada en la urbanización Las Flores y se llama la Farmacia Jacqueline, donde todo el esfuerzo y el amor lo hemos depositado allí para ser la farmacia de confianza de los moradores de San José de Ocoa. Pero me dicen que usted, a pesar de vender medicamentos, usted sigue regalando medicamentos por fuera, que esa parte social no la deja desligar el negocio de la parte humana. Bueno, toda la vida, porque primero que todo yo soy humana, segundo soy médico, tercero soy madre y sufro todas las dolencias que pueda tener una persona que necesita. Entonces sí, nosotros recibimos muchas muestras médicas y también recibimos donaciones de médicos que viven fuera del país. Entonces nosotros hacemos donaciones y hacemos operativos médicos y vamos a las comunidades y llevamos medicamentos. Y cuando hay que comprar un medicamento, cuando hay que comprarlo y regalárselo a una persona que necesita, lo compro yo en mi farmacia y le regalo a esa persona o le dono a esa persona ese medicamento. Claro, no lo puedo hacer con todo porque es un negocio. Le voy a decir que después de la entrevista se le iba a llenar. No, claro, es un negocio. Entonces, por esa razón, yo muchas veces compro el medicamento para poder donárselo a esa persona necesitada que no puede comprarlo. La hija más chiquita me dice, mami, eso es un negocio, mami, eso es un negocio. Entonces me recuerda cada vez esa parte, porque quieras o no, hay una inversión, es un patrimonio familiar, o sea, la familia está inmiscuida ahí. Incluso yo traje la niña más chiquita, Pamela, para que se haga cargo del negocio. Y lo bacano que ella dice la niña más chiquita, pero si la sacamos en cámara, ni niña ni muy chiquita. Bueno, para la mamá los hijos nunca crecen. Para las madres siempre tenemos niños pequeños y estoy segura que tu mami FIFA te dice niño todavía. Mi tía. Exactamente. O sea que Pamela trabajaba en Santo Domingo y cuando pusimos la farmacia, entonces ella tuvo que dejar el trabajo y venir a la responsabilidad. ¿Pero usted le paga bien? No tanto, pero es un negocio ya de familia que ella tiene que echar para adelante con eso.
y Carol se quedó en Santo Domingo. También la parte de nutrición, que aparte de usted hacer consultas de la parte de nutrición, también la parte de enseñar a otras personas para que también lo puedan ejercer. Hábleme de esa parte. Cierto. Nosotros traemos operativos justamente para la UNAD con el Servicio Nacional de Salud, donde ayudan a que la gente entienda cómo debe comer. Incluso hay operativos que son para envejecientes, que los traemos en la parte nutricional. Se traen especialistas, nutriólogos, donde se pesa el paciente, donde se mide su peso corporal y se le indican sus medicamentos que los suple el Servicio Nacional de Salud, sus proteínas, sus vitaminas, y ese es un operativo que se hace en la UNAP cada mes con la ayuda del servicio, que es justamente quien nos dirige. Y nosotros le hemos puesto mucha atención porque es un sector muy vulnerable, los ancianos, y tenemos que ponerle mucha atención porque los ancianos se descuidan en la comida y se desnutren fácilmente. Entonces, por esa razón hemos puesto mucho amor, mucho entusiasmo en ese operativo de envejecientes en nuestra UNAD del barrio San Antonio. Ya tengo la pregunta final. Usted habló ahorita de la parte del retiro, pero si se retira de la medicina, ¿continuaría entonces y se metería en lleno a la política? No. Yo soy médico hasta que muera. Me retiro de la parte pública, del Servicio Nacional de Salud, del Estado, pero sigo siendo médico hasta que fallezca. La salud es mi prioridad. Hasta que yo tenga una viejita que pueda prescribir y con mi cerebro bien puesto, ejerceré la medicina. Ahora me voy a dedicar, ya que estoy pensionada, a la parte privada, a la farmacia, a los consultorios, hasta que pueda hacerlo con juicio y corazón. En San José de Ocoa, ¿qué opina usted? ¿Qué cosas deben de cambiar del sistema de salud? Bueno, lo del sistema de salud, nosotros tenemos que hacer un hospital público más fuerte y más preparado para recibir tantas personas que no pueden ir a una medicina privada. Que sería un clase 3, creo. Exactamente, pero no obstante que sea clase 3, porque el 3 ya es de un tercer nivel, pero que este segundo nivel, que es el hospital, esté apto para todas las necesidades que no puedan desarrollarse en el primer nivel, que son las UNAP. Y si tenemos médicos en las UNAP con su asistente, es muy poco lo que llegaría al hospital, pero que en el hospital haya esos servicios que las UNAP refieren para allá y que le puedan servir. Por ejemplo, las UNAP reciben todo lo primario, la gripe, el dolor de cabeza, la embarazada que chequea diariamente, pero ya cuando necesita por ejemplo, un ginecobstetra tiene que estar en el hospital, un pediatra, un dermatólogo, un nutricionista, un ortopeda, que tengan todos los servicios y los quirófanos preparados con las diferentes cosas que debe tener. Pero entonces usted me está diciendo que es lo mismo que mencionaba ahorita, la parte de la falta de los especialistas. Exactamente. Más que condiciones, que infraestructura, Sí. Es personal. Mira, hace falta infraestructura también, porque ya el hospital es muy pequeño para nosotros. Es necesario que se haga un anexo, que se le haga un anexo al hospital. Por ejemplo, el archivo tiene que estar digitalizado. El archivo, como te dije, hace 60 años que el hospital fue fundado y todavía estamos con papeles. Entonces necesitamos computadoras, necesitamos digitalizar el archivo, necesitamos organizar justamente nuestro hospital, que no tengamos que hacer tantos referimientos a otros médicos allí, a Baní, ¿verdad? Que tengamos los especialistas que necesita
San José de Ocoa aquí disponible. Entonces, hablando un poquito de temas locales, ¿qué opina usted del vape y la juca? Que es jóvenes de hasta de 15 años están en eso, que si no es con el aparatico, Sí. diariamente desde la mañana hasta la noche. Eso es terrible. Nuestra sociedad está creciendo de una manera desorganizada, donde los padres hemos fallado mucho, estamos fallando mucho. Ahorita tú me decías del control de mis hijas y si valía la pena, y yo digo sí vale la pena. Antes los papás nos juntábamos en la hora del almuerzo Sí, pero pobre a Carlos. hablar con nuestros hijos, a hablar de temas importantes. Hoy no pasa eso. Hoy los hijos andan por un lado, los padres por el otro. Y entonces yo oigo decir, padres, yo no aguanto ese maldito muchacho. Entonces, ¿cómo va a ser que tú, que pariste ese muchacho, tú no lo vas a poder aguantar y educar? O sea, no es posible que tú le dejes conocer la debilidad que tú le estás dando para que él se pueda meter en uno de estos sitios a fumar y a drogarse. Lamentablemente, la droga está acabando con nuestra sociedad. No solamente en el nivel de los adolescentes, porque tú ves incluso hasta las autoridades que deben poner control donde hay un descontrol de droga también. O sea, es terrible lo que estamos viviendo como sociedad. Y la parte de los accidentes, le pregunto de los accidentes de tránsito, porque llegaban allá directamente al hospital. Usted veía como interdiario, tantos accidentes, calibrando motores y Sí. todas esas cosas. Todo eso es terrible y también por la falta de los padres poner control en los hijos. Hoy le damos un motor al muchachito y tú lo ves el papá del lado de atrás y el niño de 7 y 8 años enseñándole a manejar un motor. Es buscarle la muerte porque no saben de tránsito. Todo el que cree que tiene que salir del campo viene al pueblo y lo primero que se compra es un motor y ponerse en una esquina a conchar, sin saber nada de leyes, pero sin saber ni leer ni escribir, y eso es lo que está llevando a nuestros jóvenes a delinquir, a meterse en todas estas cosas, todos estos accidentes de tránsito que pasan a diario. Mira, hoy mismo tenemos un pacientico que sufrió un accidente, una fractura de una pierna, y hoy tiene 22 días en el Darío Contreras. Estuvo aquí ingresado en el hospital nuestro. Se refirió a Baní y de Baní al Darío Contreras hicimos la diligencia para que él pudiera entrar al Darío. Y ahí en el Darío hizo un émbolo, un coágulo de sangre, se fue al cerebro, y el niño de 23 años, de 22 años, está ingresado en el Darío Contreras como un vegetal. Sí, me dijeron que lo van a entregar ya. Es terrible lo que estamos viviendo con nuestros jóvenes, y cada vez tú ves estos accidentes de 18, de 15, de 20, de 21 años. O sea, porque lo que saben es venir de los campos, también por la falta de los padres de que eduquemos con valores a nuestros hijos. Eso hace falta. Entonces me gustaría ahora en este momento que dé un consejo a la población por todo lo que usted ha vivido, ha visto, tanto de la parte de nutrición, la parte de accidentes, cuidar la salud. Bien. Señores, nuestro cuerpo es un templo y el Señor nos manda a cuidarlo. No solamente en la parte de estética, sino de la salud en general. Mente y cuerpo. Y ahí digo también justamente que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para el Señor, de la mejor manera posible. Y sobre todo con el sentimiento que Él nos enseñó y que hemos heredado, el amor. Si ponemos amor en lo que hacemos, todo va a salir mejor. Amén, así es, así lo creo realmente. Y pregunta final. Si gana Lionel, ¿vuelve para el hospital? No, ya te dije Enrique, que cuando uno es estudiante y da una materia y la pasa, ya tú no vuelves a repetir esa materia. Señores, sí. hasta aquí, este fue el final. Gracias a ustedes. Recuerden dejar su like, su comentario y nos vemos en un próximo episodio porque aquí estamos fluyendo. Amén.